Yo voy a comenzar hablando sobre la democracia clásica en Atenas, porque este ciclo de conferencias es sobre democracia y control. Y la historia de la democracia se remonta indudablemente a la Atenas del siglo VI a.C., y la palabra significa, de acuerdo a la Real Academia Española, el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Aunque si buscamos una definición más precisa, podemos afirmar que la democracia es un sistema político o forma de gobierno en el que el poder no está concentrado en uno o en pocos, sino que está distribuido de manera igualitaria entre todos los miembros de la sociedad. En las democracias representativas modernas, esta igualdad formal está plasmada principalmente en el derecho al sufragio. Una de las primeras democracias fue la ateniense, indudablemente la infancia de Occidente, que era una democracia que era directa, pero tampoco era inclusiva totalmente, porque ya sabemos que las mujeres, los extranjeros, o sea, los metecos, o sea, los griegos, que no eran de Atenas, no tenían derechos políticos, y los esclavos también estaban excluidos. Atenas se había convertido en una primera potencia naval, comercial, económica y militar del Mediterráneo, después de la guerra que los griegos en general tuvieron con los persas. La democracia ateniense fue la precursora histórica de todas las democracias posteriores en el mundo occidental, y los principales organismos fueron la Asamblea o Eclesía, el Consejo de los 500 o Bulé, y los tribunales o dicastería, que estaba compuesto, los tribunales estaban compuestos por un masivo número de jurados elegidos por sorteo y que podían ir entre 200 a 6.000. Los funcionarios eran elegidos por sorteo. ¿Para qué? Para preservar el principio de igualdad y libertad, ya que aseguraba que todos los ciudadanos estaban igualmente calificados para cualquier cargo. Y además no podían ser elegidos más de una vez para evitar la acumulación del poder. Al repartir las funciones entre todos los ciudadanos, se prevenía la compra de votos y se otorgaba una total igualdad política independiente de la riqueza, de los méritos. Por eso se lo consideraba como lo más democrático de todo. El igualitarismo y la democracia se demostraban además en el hecho de que todo ciudadano podía llegar a detentar un cargo, ya fuese por sorteo o por rotación. Los debates eran abiertos a todos los presentes y la asamblea decidía por voto mayoritario, llegándose a veces a quórums de hasta 6.000 ciudadanos. Las decisiones de la asamblea eran ejecutadas por el Consejo de los 500, que se elegían anualmente también por sorteo. Y los tribunales no tenían jueces, lo que tenían eran jurados, que también eran elegidos por sorteo, y tenían un gran poder estos tribunales para controlar a los líderes políticos o para controlar a otros órganos de gobierno. No había jueces ni había abogados profesionales y los veredictos eran dictados por votación secreta. Todos los ciudadanos participaban, todos votaban, no había jueces y no había abogados. Era obligatoria la participación de los ciudadanos y se les proporcionaba dinero a quien lo necesitaba. Y desde la época de Pericles en adelante, todos los funcionarios, magistrados, miembros de los jurados y algunos militares recibían una paga por sus servicios, lo que posibilitaba que hasta los más pobres pudiesen desarrollar funciones de gobierno. Los únicos funcionarios elegidos eran los generales o máximas autoridades militares, strategoi en griego, de quienes se requerían conocimientos y experiencia militares, y otros que eran elegidos eran los tesoreros que tenían que ser ricos, ya que si se descubría alguna malversación, el funcionario tenía que responder con su propia fortuna personal. ¿Cuántos ciudadanos había? Más o menos se calcula unos 30.000, además de unos 150.000 esclavos, además de unos 80.000 entre mujeres y niños que no tenían derechos políticos, y además varios miles de metecos, o sea, de griegos que no eran de la polis ateniense. Esta democracia, por favor, los que están llegando, hay asientos aquí. Siéntanse, hay asientos para sentarse aquí, pueden ver y sentarse cómodamente aquí a la izquierda. Por favor.
Pasen por adelante, no hay ningún problema. Esta democracia no era solamente directa en el sentido en que las decisiones eran realizadas por la gente reunida en asamblea, sino también era en el sentido de que la gente, a través de la asamblea, el Consejo de los 500 y los tribunales, la gente controlaba todo el proceso político. Y una gran proporción de los ciudadanos estaban constantemente involucrados en los asuntos públicos. La democracia ateniense fue un modelo para toda Grecia y que ha sido admirada desde entonces hasta hoy en día. Por favor, pasen por ahí, hay asientos. No teman pasar por aquí adelante. La forma de gobierno en los tiempos homéricos, o sea, estamos hablando de la época de la Ilíada y la Odisea, más o menos siglo VIII antes de Cristo, era la monarquía. Monarjé, el gobierno de uno solo, que poco a poco fue dejando lugar en el siglo VII antes de Cristo a la dominación de una poderosa aristocracia. Aristón, los mejores, pero así se denominaban ellos, nosotros los mejores. En realidad no eran los mejores, eran unos pocos poderosos y ricos, que dio lugar a la dominación de, en lugar de la aristocracia, en una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? El gobierno de los oligos, los pocos. El gobierno de los pocos, pero ¿quiénes siempre fueron pocos? Los ricos. Por lo tanto, oligarquía es sinónimo no de gobierno de pocos, sino para los griegos en general, la oligarquía es sinónimo de gobierno de ricos. ¿Y qué le gusta hacer a los ricos con respecto a los pobres? Explotarlos. ¿A los pobres les gusta ser explotados? No. Entonces los pobres se rebelan en contra de los ricos y ahí viene el gobierno de los muchos, la democracia. Entonces, antes de llegar a la democracia, en el siglo VII antes de Cristo, hubo enormes problemas, estas luchas entre ricos y pobres, sociales, económicos y políticos, que causaron levantamientos populares y que produjeron importantes reformas en todas las polis griegas, Licurgo en Esparta y Solón en Atenas. Son importantes las reformas de Solón, porque los atenienses, después de estos importantes conflictos entre ricos y pobres, recurrieron a Solón para que actúe como un mediador entre las facciones rivales, logrando una solución bastante satisfactoria para todas las partes. Lo que intentó Solón es aliviar el sufrimiento de la mayoría pobre, pero sin suprimir los privilegios de las minorías ricas. Dividió a las atenienses en 4 clases, de acuerdo a sus propiedades, con diferentes deberes y derechos para cada una, formalizando la composición y funciones de los cuerpos gubernamentales. Por ejemplo, todos los ciudadanos podían asistir a la asamblea y votar. Este era el cuerpo soberano con derecho a aprobar leyes, elegir funcionarios y escuchar apelaciones para las decisiones más importantes de los tribunales. Todos, menos el grupo más pobre, podían servir en el nuevo Consejo de los 400, o Bulé, que era el organismo que preparaba los asuntos para la asamblea. Los cargos gubernamentales más altos en estas reformas de Solón eran los arcontes o magistrados, que estaba reservado para los ciudadanos de las 2 clases sociales. Los arcontes retirados iban a parar al aerópago, o sea, el consejo del monte de Ares, y era similar a la Jerusía en Esparta, que podía controlar las acciones de esta nueva y poderosa asamblea. Estas reformas de Solón, de principios del siglo VI a.C., estamos hablando más o menos década del 590 a.C., fueron ideadas para evitar la decadencia política, social y económica de Atenas, y le dio a los atenienses un primer código de leyes exhaustivo, jugando un papel importantísimo en cuanto a las reivindicaciones de los más pobres frente a los ricos. Estas reformas eliminaron la posibilidad de que un griego pudiera ser esclavizado por deudas. Se establecieron reglas para dar privilegios más a la producción que al nacimiento. Se admitió a todo ateniense como miembro de un tribunal, así como la posibilidad de apelar cualquier fallo judicial. Entonces se considera que todas estas grandes reformas de Solón fueron lo que sentó las bases de la democracia ateniense. Cuando Solón terminó con su tarea, como él mismo lo había dicho, se iba a alejar por 10 años de Atenas, y los atenienses se dividieron en 2 grupos políticos, los oligarcas, por un lado, y los que querían mantener las reformas de Solón. Pisístrato, el famoso líder guerrero,
aprovechó su popularidad para formar un tercer grupo, formado por la gente más humilde, que deseaba reformas mucho más radicalizadas. Pisístrato se convirtió en tirano, pero ojo que tirano en esa época no significaba lo mismo que ahora. Tirano en esa época era un caudillo popular apoyado por las masas. Gobernó con gran moderación y benevolencia, embelleció a la ciudad de Atenas, llenándola de templos y logrando el favor de la mayoría de los pueblos, del pueblo ateniense. Cuando muere Pisístrato, el poder queda en manos de dos de sus hijos, quienes sí se convirtieron en tiranos en el sentido actual de la palabra y fueron posteriormente derrotados. El otro tirano que vino posteriormente, mediados del siglo VI a.C., fue Clístenes, que propuso reformar totalmente el sistema de gobierno. Y esto fue aprobado por la Asamblea. Reorganizó a la población en 10 tribus con el propósito de cambiar, porque antes las lealtades políticas dependían de las familias que estaban asentadas aquí, aquí y allá. Lo que va a hacer Clístenes es reformar la polis ateniense y dividirla administrativamente. Introdujo el principio de isonomía, o sea, isos nomos, igualdad ante la ley, al expandir además el acceso al poder a todos los ciudadanos. Fue justamente aquí que va a surgir lo que Aristóteles llama en la Constitución de los atenienses la democracia. Cito a Aristóteles. Así pues, por estos motivos, el pueblo confiaba en Clístenes, dividió al país por demos y una vez realizado esto, la Constitución resultó mucho más democrática que la de Solón. Fin de la cita. Demos quiere decir entonces barrio, demos quiere decir circunscripción, unidad administrativa. Fíjense, es Clístenes el que inicia realmente la democracia en Atenas, pero en la época de Clístenes, Aristóteles escribe un par de siglos después, la palabra democratía no existía. Había una canción de bebedores, de escoliones, que circulaba en Atenas de la época de Clístenes que hablaba de isonomía, sí, igualdad ante la ley, y por su parte Heródoto se refiere a este período con el término de isegoría, o sea, voz pública para todos, o sea, todos tenían la posibilidad de la voz pública. Estos eran los eslóganes entonces de la época. La siguiente generación que va a venir a partir del siglo V a.C. va a ser la generación de Pericles, y el siglo de Pericles es el siglo de oro de la democracia ateniense. Y este siglo de oro dio lugar a un radical balance del poder a favor de los sectores más pobres de la democracia, por eso podemos hablar de la democracia como el gobierno entonces de los pobres. Fue el líder más distinguido, Pericles, y Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso, lo recuerda al describir el sistema de gobierno ateniense en su famosa oración fúnebre. Oración fúnebre en donde Pericles dice: tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo. Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en la vida pública un respetuoso temor es la principal causa de que no cometamos infracciones. Un respetuoso temor, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias, y las que aún sin estar escritas acarrean a quien las infringe una vergüenza por todos reconocido. O sea, el temor a la ley es el respetuoso temor y el que infringe la ley siente vergüenza. Esta era la democracia de Pericles. Entramos ahora a hablar un poco de filosofía, política y democracia en Platón. En Platón porque fue el primer gran sistematizador y porque cuando hablamos del milagro griego estamos hablando del nacimiento de la filosofía en la Grecia clásica, y hablamos de milagro griego porque el milagro griego consistió justamente en la búsqueda de las causas de las cosas. ¿Por qué suceden las cosas? En la búsqueda de una explicación que vaya más allá del mito, que vaya más allá de la religión.
una explicación que demuestre las causas de las cosas a través de la razón. Este es el milagro griego. Este es el surgimiento de la racionalidad occidental que se da por primera vez en la Grecia del siglo VI a.C. Por eso se dice que la filosofía nació ante el asombro del hombre, ante el cosmos. Este asombro hace que Tales de Mileto sea el primer filósofo, más o menos en el 590 a.C., que explicó eventos naturales, un eclipse, por ejemplo, sustentado en observaciones que él había hecho y no recurrió ni a mitos ni a entidades divinas. También la filosofía política nace en Grecia y el primero, que supo normalizar una cosmovisión omnicomprensiva fue Platón, 427 al 347 a.C. para ubicarnos. Fíjense, 427, ya prácticamente la Edad de Oro se terminó el siglo de oro de Pericles, y Platón escribe en un periodo de decadencia ya de la polis. Atenas había perdido la guerra frente a Esparta, y de aquí que haya una visión, Platón tenga una visión bastante negativa de la democracia. La guerra del Peloponeso, que diezmó a los griegos, hace que haya una respuesta sistemática frente a la decadencia de la polis griega, tanto en Platón como en Aristóteles. Para entender un poco el pensamiento político de Platón tendríamos que entrar en su mundo de las ideas. Platón considera que las ideas que están más allá de este mundo divide al mundo en mundo sensible y mundo inteligible. El mundo inteligible es el mundo de las ideas, es el topos uranos. Las ideas están en ese lugar celeste que está más allá de este mundo sensible, están en un mundo inteligible. La verdadera realidad es en ese mundo inteligible, en el mundo de las ideas. Lo que existe acá en este mundo no son más que meras copias o apariencias o reflejos de lo realmente existente. Hay una idea de vaso en el mundo de las ideas. Esa es el vaso realmente existente. Esto es una mera copia que ahora existe, pero si lo tiro contra la pared se rompe, no existe más. El vaso, la idea de vaso es eterna, es inmutable, es inmóvil, etc. Todo esto lo hace Platón, estas ideas platónicas las explica maravillosamente, como muchos de mis alumnos ya sabrán, a través del mito o la alegoría de la caverna. El mundo sensible es esa caverna en la cual nacemos y que la conocemos a través de la percepción sensible. Esto es un simbolismo de nuestra existencia humana. Nosotros nacemos como en esta caverna y lo único que vemos son, porque estamos encadenados cada uno de nosotros y no nos podemos beber, no nos podemos mover, y lo único que vemos es esto. La única realidad que existe es la que está acá y creemos que esta es la única realidad. Hasta que uno de los y somos tan prisioneros que ignoramos, primero que somos prisioneros, ignoramos eso, ignoramos que no somos libres, hasta que uno de esos prisioneros se escapa, sube por la escalera y sale a la calle, y ve el sol, y se da cuenta que la verdadera realidad está allí afuera. Entonces, liberado de la esclavitud de las cosas sensibles, se da cuenta que el sol es la verdadera fuente de realidad y de conocimiento. Entonces va a tratar de volver a la caverna y liberar a sus compañeros, y sus compañeros no van a querer ser liberados. Los quiere sacar de la doxa, de la opinión, y llevarlos a la episteme, al conocimiento, a la verdadera realidad. Pero los prisioneros hasta matarían si él tratase de liberarlos, y Platón alude indudablemente aquí al injusto fin de Sócrates, injustamente condenado justamente por la democracia ateniense. Por esta razón es que Platón su pensamiento no es en favor de la democracia, porque el estado ideal platónico, la politeia, que se ha traducido por república, pero en realidad no es república en el sentido actual del término, sino politeia en griego quiere decir todo aquello que hace referencia a la polis, uno de los significados. ¿Cómo lo tradujo Cicerón esto al latín? Todo lo que tiene que ver con la polis como res publica, cosa pública, de ahí que quedó la palabra república de Platón, que en realidad es politeia, pero no tiene nada que ver la república de Platón con lo que hoy en día entendemos por república. Entonces, la república ideal de Platón tiene una serie de características en las cuales no vamos a entrar, pero Platón
esta república ideal, es una utopía, outopos, o sea que no existe en ningún lugar, y si llegase a existir, como todo lo humano está sujeto a la corrupción, lamentablemente entraría en una decadencia. De la monarquía o aristocracia, o sea, el gobierno de los filósofos, iría en decadencia, pasaría a la timocracia, que es el gobierno de los guerreros que solamente aspiran a los honores. Está sucedido por la oligarquía, o sea, el gobierno de los ricos, que va a ser derrocado por los pobres, o sea, la democracia. Y finalmente termina a la excesiva libertad que hay en la democracia. Esto va a terminar con la tiranía. Me voy a parar un poquito en la descripción que hace Platón acerca de la democracia ateniense en este periodo, insisto, de decadencia de la polis ateniense. Ya se terminó el siglo de Pericles, la Edad de Oro, estamos en plena decadencia. Después de Platón viene Aristóteles, su discípulo, y ahí se terminó la polis griega porque ya va a tomar el poder Alejandro Magno y es el fin de la polis griega. En la democracia los hombres, para Platón, no hacen lo que deben, ya que existe una licencia para que cada uno haga lo que quiera. Y para Platón, la polis, cada uno no tiene que hacer lo que quiera, sino tiene que hacer lo que debe. Porque la justicia para Platón justamente es hacer que cada uno haga lo que le corresponde. ¿Qué tiene que hacer el filósofo? Gobernar. ¿Qué tiene que hacer el guerrero? Defender. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Trabajar. La famosa frase zapatero a tus zapatos la vamos a encontrar en República de Platón. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y no meterse en cosas que no le corresponden. Entonces, dice Platón, es probable que la democracia sea el más hermoso de los sistemas de gobierno. Como un manto abigarrado tejido con lanas de todos los colores, este sistema en que se mezclan todos los caracteres bien puede ser un modelo de belleza. Pero esta democracia que nos habla Platón es la democracia anárquica. Cito Platón. En la democracia no hay obligación de asumir el gobierno aunque uno sea capaz de mandar, ni tampoco de obedecer si no lo desea uno, o de ir a la guerra aunque vayan los demás, o si los demás viven en paz, dedicarse uno a la guerra si la paz no le place, y el que pueda uno, por otra parte, ser gobernante y juez cuando se le antoje, aunque existe una ley que le prohíba desempeñar ambas funciones, todas esas no son a primera vista condiciones de vida maravillosamente agradables, se pregunta burlonamente Platón. Y esta democracia ateniense es exquisita, dice Platón. Trata con tanta benevolencia a los condenados, incluso los condenados a muerte o al destierro permanecen en la polis y se pasean por todos lados, pues, cito, nadie parece verlos ni preocuparse por ellos. Afirma Platón que en la democracia hay una excesiva indulgencia y un desprecio por las leyes. Ah, con qué arrogancia se pisan todos estos principios, se queja el filósofo. Es una forma de gobierno encantadora, anárquica y pintoresca que establece una especie de igualdad tanto entre iguales como entre los desiguales. Hay una famosa página en la República de Platón sobre las desventajas de la democracia, que son argumentos que los utilizan los taxistas. ¿Vieron? Cuando uno va en taxi, el taxista le dice, esto ya no es libertad, es libertinaje. O son argumentos que han sido utilizados por dictadores en toda América Latina en todo el siglo XX, en contra de la democracia. Les cito la famosa frase. Cuando una ciudad, una polis, gobernada democráticamente y sedienta de libertad, tiene a su cabeza malos escanciadores y bebe más de lo debido el vino de la libertad, hasta llega a emborracharse y castiga a sus propios gobernantes si no llevan la complacencia al punto de concederles la más absoluta libertad, acusándolos de malvados y oligárquicos. Y para Platón este exceso de libertad llega a lo inaudito, porque no podemos distinguir a un hombre libre de un esclavo. Y la igualdad entre hombres y mujeres también es absoluta. El exceso de libertad, afirma Platón, no puede sino convertirse en un exceso de esclavitud. Por eso es natural, dice Platón, que la tiranía no pueda surgir de ningún otro sistema de gobierno, sino del democrático. Es decir, a la más extrema libertad le sucede la mayor y más cruel esclavitud. Insisto, Platón escribe en esta democracia que condenó a muerte a su maestro, a Sócrates, en una democracia en decadencia,
Por eso nosotros creemos personalmente, como afirma Winston Churchill, en su famosa frase. Churchill, un estadista británico del siglo XX, dijo: la democracia es el peor de los sistemas inventados por el hombre, excepto todos los demás que fueron experimentados en la historia. En otras palabras, lo que dice Churchill es que la democracia es la peor forma de gobierno, sin embargo, no hay opciones mejores. Esto es lo que dice Churchill. Para ir terminando, veamos un poco democracia en Aristóteles, que es el gran discípulo de Platón, y él escribió, a diferencia de Platón, es cómo lograr, él no se interesaba tanto en el mundo de las ideas, porque lo que va a hacer Aristóteles no es la búsqueda de la utopía, sino la búsqueda de una realidad concreta. O sea, ¿cómo puedo yo tener una forma de gobierno estable en la polis? Y lo que va a hacer va a ser a través del estudio, él va a estudiar los conjuntos de leyes de diferentes polis griegas, y a diferencia de Platón, no parte de las ideas de primeros principios, sino que va a partir de los hechos, del estudio directamente de las leyes. Entonces, toda su política y su ética tienen un fuerte tinte empírico y son razonamientos inductivos, van de lo particular a lo general, no como en Platón, que es deductivo, que va de lo general a lo particular. De ahí el famoso cuadro que yo siempre menciono del renacentista Rafael, la Escuela de Atenas, que es un magnífico cuadro, debe tener 3, 4 metros de alto por 6 o 7 de ancho. Está en el Vaticano, en una habitación no muy grande, pero ahí ustedes pueden ver la Escuela de Atenas, todos los filósofos prácticamente, desde Heráclito hasta Aristóteles, y en el medio del cuadro, en este enorme cuadro, hay como un gran ventanal y están los dos filósofos ahí. Platón, viejito, señalando con un dedo hacia el mundo de las ideas, y al lado de él está Aristóteles, más joven, su discípulo, con la mano así como apuntando hacia el suelo y diciéndole, bueno, para un poco, ¿no? Entonces, para Aristóteles, la vida del hombre no se puede desarrollar independientemente de la polis, de su contexto social y político, ya que solamente puede realizarse, el hombre solamente puede ser feliz dentro de la polis. Si no vive en la polis, es una bestia o un dios, pero no un hombre. La polis es una comunidad superior porque no asegura solamente la supervivencia de los hombres, sino que asegura la vida buena. La felicidad solamente se puede alcanzar dentro de la polis. Y para Aristóteles, la virtud es un mesotes, es una mediedad, un punto medio entre un exceso y un defecto. Por ejemplo, el valor es el punto medio entre el exceso de la temeridad y el defecto de la cobardía. De la misma manera que hay puntos medios en cuanto a la virtud, también hay puntos medios en cuanto a la política. Hay una correspondencia entre la riqueza, la pobreza y las formas de gobierno. Y como sabemos hoy en día, y ya lo sabía Aristóteles en su momento, los dos principales regímenes de la Grecia clásica eran la democracia y la oligarquía. O sea, el gobierno de los pobres y el gobierno de los ricos. La república sería el gobierno de la clase media, sería el punto intermedio entre el exceso de los ricos y el defecto de los pobres. Y resultaba para Aristóteles la mejor forma de gobierno. Esta república, que en griego el nombre de república es obviamente politeia, como ya habíamos dicho. Ahora, Aristóteles hace una clásica tipología de las formas de gobierno que creo que la mayoría de nosotros la hemos visto en el secundario. Formas justas que gobiernan para el bien común, formas injustas que gobiernan para el bien particular. Las justas son monarquía, aristocracia, república, las injustas son tiranía, oligarquía, democracia, esto todos lo hemos visto. Son cada una de estas, o sea, no nos quedemos con el cuadrito, lamentablemente es lo único que nos enseñan en la escuela, tenemos que ver todas las subdivisiones particulares, hay que evitar una visión, insisto siempre, rígida y esquematizada. Pero ¿cómo describe Aristóteles a la democracia? Es un régimen donde los libres y pobres, siendo los más, ejercen la soberanía. Esa es la democracia. Ese es un régimen de la mayoría pobre, porque los pobres siempre fueron mayoría, y la mayoría siempre fue pobre. O sea, se trata de la soberanía del mayor número, porque en la democracia los pobres tienen más poder que los ricos porque son más numerosos y porque lo que prevalece es la opinión de la mayoría, afirma Aristóteles. Y el fundamento del régimen democrático para Aristóteles es la libertad y la igualdad. Y una de esas características es que se gobierna por turno
y la otra es que se vive como uno quiere y en donde uno puede hacer lo que le place. Estas son afirmaciones de Aristóteles, de política y de la Constitución de Atenas. ¿Cuáles son los procedimientos democráticos en la Atenas de Aristóteles? Que, a ver, todo esto que yo estoy comentando, Platón, Aristóteles, los griegos, son clásicos, y cuando uno dice que son clásicos quiere decir que nos está hablando a los argentinos del siglo XXI. Por eso son clásicos, porque cada generación lee, relee y puede sacar importantes consejos, sugerencias y cuestiones en todos estos autores que llamamos clásicos. Aristóteles dice los procedimientos democráticos son los siguientes: que todas las magistraturas sean elegidas entre todos, que todos manden sobre cada uno y cada uno en su turno, que las magistraturas se provean por sorteo. Es un recurso muy arcaico el sorteo, pero se cree que en el sorteo intervienen los dioses. Entonces no es solamente una cuestión así azarosa. Que las magistraturas no se funden en propiedades, o sea, en dinero, que la misma persona no ejerza dos veces ninguna magistratura, que las magistraturas sean de corta duración, que administren justicia todos los ciudadanos, elegidos entre todos y acerca de todas las cuestiones, y de las más importantes y principales, dice Aristóteles, por ejemplo, la rendición de cuentas, las leyes y los contratos privados. Que la asamblea tenga soberanía sobre todas las cosas y los magistrados, en cambio, no tengan ninguna, o sobre las cuestiones más importantes. Y fíjense que la principal preocupación de Aristóteles era la inestabilidad de los regímenes y de los cambios políticos. Por eso dedica prácticamente un libro entero de la política a este tema, a por qué son inestables los regímenes. Y cuando hace el análisis de las causas de los cambios y de las sediciones y de las sublevaciones, encuentra que la principal causa por la cual hay cambios son las desigualdades en las propiedades y el lucro. Hay muchas otras, como el honor, la soberbia, la avaricia, etc. Pero además Aristóteles piensa también en cómo se resuelven estos problemas, cuáles son los medios para conservar a los regímenes, y hasta da consejos de qué es lo que hay que hacer para mantener en el poder. Incluso se ha considerado, entre comillas, maquiavélico, porque Aristóteles da consejos a los tiranos de cómo mantener a su poder. Y estas son sugerencias que, si ustedes las leen en la política, han sido seguidas a rajatabla en el siglo XX por dictadores de izquierda y dictadores de derecha. No tienen nada más que leer el capítulo 11 a partir de 1313a del libro séptimo de Política de Aristóteles. Lo que hicieron los militares en la dictadura argentina, siguieron, pareciera, a rajatabla todos los consejos de Aristóteles. Porque el último consejo que da Aristóteles es: si todo esto fracasa, todas las medidas que él dijo fracasa, para mantenerse a la tiranía, lo que tiene que hacer el tirano es una guerra. Exactamente, bueno. Considera además que para preservar a los regímenes políticos, cito a Aristóteles, nada debe vigilarse tanto como que los ciudadanos no quebranten en nada la ley, poniendo especial cuidado en las pequeñeces, porque la transgresión se insinúa sin ser advertida, lo mismo que un pequeño dispendio repetido con frecuencia acaba con una fortuna. Además de esta estricta observancia de la legalidad, afirma Aristóteles, hay que desconfiar, cito, en los ardides compuestos para engañar al pueblo. Entre otras medidas, hay que prevenir también la prosperidad excesiva de una parte de la polis, porque la principal causa de las sublevaciones, como decía Aristóteles, entonces es la desigualdad. Antes, mucho tiempo antes, cuenta Aristóteles, los oligarcas eran muy sinceros, o sea, los oligarcas, los ricos, eran muy sinceros, pues realizaban el siguiente juramento, cito, seré enemigo del pueblo y decidiré contra él todo el mal que pueda. Fíjense qué sinceros que eran los oligarcas de antes, ya después se esconden. El verdadero demócrata, considera Aristóteles, debe procurar que el pueblo no sea demasiado pobre, porque esta es la causa de que la democracia sea mala. Por lo tanto, hay que discurrir los medios de dar al pueblo una posición acomodada permanente. Además, dice Aristóteles, para ir terminando, en todo régimen es de máxima importancia que la legislación esté ordenada de tal manera que no sea posible que los magistrados lucren.
Y para finalizar, leamos la famosa definición de ley de Aristóteles. El que defiende el gobierno de la ley defiende el gobierno exclusivo de la divinidad y la razón. Y el que defiende el gobierno de un hombre añade un elemento animal, pues no otra cosa es el apetito, y la pasión pervierte a los gobernantes y a los mejores de los hombres. La ley es, por consiguiente, razón sin apetito. Muchas gracias.